El Señor les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Este es un programa donde procuramos acercarnos un poquito más a lo que es el estudio de la Biblia y hablar de temas que son de mucha importancia, interesantes para cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el tema ¿qué pensamos? Mire qué interesante. ¿Qué pensamos? Es decir, nosotros dentro de nuestro componente, el cerebro maneja, nuestro cerebro, nuestra cabeza, maneja diversidad de pensamientos que, como pueden ser productivos, esos pensamientos podrían ser destructivos. Eso es lo que vamos a hablar en esta hora con relación a este tema. Vamos a comenzar su programa, pero lo vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantarle al Rey y para ello pues vamos a dejarle con estas dos alabanzas. Después de alabarle al Señor, iniciamos ya con el tema ¿qué pensamos? ¿Ok? Alabemos al Señor ahora. Gloria, gloria.
Muy bien, hemos alabado al Señor, le hemos cantado al Rey. Qué maravilloso realmente, porque sabiendo de que para Él no hay nada imposible. Wow, con Él aprendemos bastante. Y bueno, a Dios le gusta que lo exaltemos y eso hemos hecho. Y hoy vamos a aprender. Muy bien, el tema de esta hora es ¿qué pensamos? Mire qué interesante. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y esto lo vamos a basar en el libro de Proverbios. Vamos a ver en el libro de Proverbios. Lo buscaremos en el capítulo 23, versículo 7. Entonces dice de esta manera: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Perfecto. Nosotros tenemos acá una masa encefálica, un cerebro, y dentro de esta masa encefálica, dentro de este cerebro, se anidan un montón de situaciones que solo nosotros conocemos. Y a eso se le denomina el pensamiento. El pensamiento no es más que la idea o el comentario que uno puede tener dentro de sí. Es decir, cuando yo digo estoy pensando, es que yo estoy dentro de mí haciéndome una idea, comentando algo, planificando algo, orientando algo. Y eso es lo que conocemos como pensamiento, lo que está dentro de nosotros, que nadie lo lee, solo el Señor. Pero de ahí las personas no podemos leer el pensamiento de los demás. Algunos podemos como medio adivinar en qué está pensando, a veces por un gesto, por una mirada. Pero en sí, la base fundamental de ese pensamiento realmente está dentro de la persona como tal. Y esto es bien importante porque el proverbista en el capítulo 23 y versículo 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Oiga eso, tal es él. Es bien importante lo que piensa el proverbista, porque el proverbista dice que dependiendo de lo que estemos acá pensando, que sale del corazón, así somos. Y de ahí se pueden desprender dos situaciones. Una situación que nos puede llevar a captar a través del pensamiento buenas intenciones, como también nos puede llevar a captar pensamientos con malas intenciones. Entonces podemos decir de que los pensamientos y las acciones, oiga bien, van tomados de la mano, porque nuestra manera de pensar se verá reflejada en nuestras acciones. Ojo con esto. Fíjese que hay acciones que salen así como de repente. Digo, salen así como de repente. Hay personas que dicen, discúlpeme porque se me salió. Discúlpeme, no era esa mi intención. Discúlpeme, no quería decir eso o no quería hacer eso. Lo que estamos queriendo decir es que como que si aquella acción surge así de la nada. Fíjese que tal vez en el momento pudo haber surgido de la nada, pero que cualquier reacción o cualquier acción que nosotros tengamos, lógicamente ha venido siendo construida a través de nuestros pensamientos. Es decir, lo que nosotros tal vez anidamos en nuestra mente, esa manera de pensar, tarde o temprano, ya sea en el momento o después, puede verse reflejada en nuestras acciones. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser limpios en el pensamiento. Ya vamos a ver cómo se va construyendo eso. Entonces, para ir conociendo este tema del pensamiento, vamos a considerar tres situaciones que son bien básicas y que son importantes en cada una de nuestras vidas. Son tres consideraciones básicas importantes. Ok, vamos a ver la primera. La primera consideración nos permite
someter la mente a una dieta saludable. Mire qué interesante. Primero, someter nuestra mente a una dieta saludable. Es decir, en la medida que tengamos una mente saludable, con pensamientos que honren a Dios, eso va a mejorar nuestras vidas. Es bien interesante ir aprendiendo sobre este ejercicio, sobre esa dieta saludable mental, porque eso nos va a llevar a construir realmente un panorama mejor para nuestras vidas a futuro. Eso es bien interesante. Entonces, de ello vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12 y versículo 34. En este evangelio se habla dentro del capítulo 12 y versículo 34, una situación bien tremenda. Oiga esto. Dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Mire, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese que cuando el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, cuando en la Biblia se habla del corazón, fíjese que no se refiere al órgano tal como corazón en su función de bombear sangre, sino que esto va concatenado con lo que nosotros albergamos en nuestro ser. Y lo que albergamos en nuestro ser, eso es lo que nosotros pensamos. Fíjese bien, es lo que pensamos. Y cuando el Señor dice generación de víboras, mire qué tremendo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es decir, ¿cómo pueden ustedes fingir hacer cosas buenas si ustedes piensan cosas malas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, de lo que nosotros albergamos en nuestro ser, en nuestra intención, en nuestra mente, de ahí salen las cosas. Y les dice víboras. Porque las víboras tienen características como, por ejemplo, que destilan veneno. Fíjese que las víboras tienen una característica que tienen un par de colmillos que son largos y son huecos. Y en la parte delantera, están pues puestos ahí en la mandíbula superior. Y estos colmillos se retraen contra el paladar cuando la boca está cerrada. Mira, es automático cuando la boca está cerrada. Y cuando ésta se abre, se ponen rápidamente en posición de atacar a la presa. Esto es para inyectar veneno mortal que ataca la sangre y los tejidos. Ahora bien, dada pues la longitud de dichos colmillos, estas serpientes suelen atacar proyectándolos hacia adelante y clavándolos de un golpe a sus víctimas, a diferencia de las demás serpientes, que las otras atacan mordiendo. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque el Señor Jesucristo asemejó, fíjese bien, a estas personas que anidan pensamientos malos y que pueden hablar o pretenden hablar cosas buenas, el Señor las semeja a la serpiente. Y ya expliqué la forma cómo es que atacan estas serpientes, cómo destilan veneno, y el Señor hace la comparación de esa persona, de ese ser humano, con características mortales. ¿Y por qué con características mortales? Porque lo que yo pienso en la mente, por ejemplo, a mí se me ocurre en la mente dañar a alguien, hablar de alguien, difamar a alguien, hacerle el gesto bonito a alguien, aunque adentro seamos malos, es decir, del pensamiento se aglutinan situaciones malas. Entonces el Señor lo compara a ese mismo veneno, al mismo daño mortal
que puede hacer una serpiente. Mire qué tremendo cómo el Señor a través de este libro de Mateo, de este evangelio, está comparando a aquellas personas que anidan pensamientos, que piensan una cosa, pero que actúan de diferente manera, que no va de acorde al pensamiento. Como podéis hablar lo bueno, dice, siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, yo pienso en dañar, o pienso en ser, por ejemplo, una persona no sincera, la hipocresía. Que alguien me vea riendo, ¿verdad? Y usted está pensando de que yo estoy también pensando cosas buenas para usted. Pero que en la medida usted da la vuelta, entonces ya mis pensamientos dicen, ya va a ver. Y entonces por eso es que lo asemeja a un ataque de una serpiente, de una víbora, Mire qué tremendo es esto. Entonces, para ello, la Biblia nos aconseja, y ahí encontramos en la segunda carta que el apóstol San Pablo le escribe al joven Timoteo, hablando lo que es el autocontrol. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 7, dice la Biblia, de que Dios a nosotros, es decir, ¿cómo podemos controlar la situación mental? Eso lo controla usted mismo. Eso nadie se lo puede controlar a usted. El pensamiento, lo que usted está pensando, cosas positivas, cosas negativas, eso es un autocontrol. Eso usted sabe cómo manejarlo, por ejemplo. Pero a través de la segunda carta al joven Timoteo, Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Óigame bien, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado de poder, de amor, oiga esto, y de dominio propio. Es decir, que Dios nos ha dado un espíritu de temor, de poder. Dios nos ha dado un espíritu de amor y de autodisciplina. Lógicamente lo que las personas están pensando nadie lo sabe. Usted tiene libertad de tener malos pensamientos, buenos pensamientos, pensamientos santos, pensamientos pecaminosos. Cada quien tiene la libertad. Pero dependiendo de lo que usted esté anidando en su mente, en este cerebro, así va a ser cualquier rato, temprano o tarde, la reacción hacia una acción que nosotros saquemos. Porque ya leímos anteriormente que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, las acciones salen de lo que nosotros tenemos adentro. Por eso es importante el autocontrol. Es bien importante y nosotros podemos hacerlo, pues porque dice la Biblia que Dios nos ha dado poder y un espíritu de dominio propio. Excelente. Entonces esta cabecita hay que irla poniendo realmente en donde tiene que ser. Bien, como número 2, podemos recomendar poner a su mente la dieta correcta. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos, lo vengo repitiendo desde el principio, eso hacemos. Tarde o temprano nos podemos ver en una situación vergonzosa, peligrosa, pecaminosa, dependiendo de lo que nosotros anidemos en nuestras mentes. O tarde o temprano nos podemos ver en una situación muy buena, maravillosa, con buenos resultados, porque eso es lo que nosotros aglutinamos en la mente. Quiero decirles también de que la mente, este cerebro, funciona igual que una computadora, igual que un teléfono de esos que usted tiene. Funciona igual porque estos aparatos se desarrollan dentro de su quehacer funcional dependiendo de la información que usted le meta. En la computadora usted puede almacenar datos que le sirvan, datos educativos. Podemos almacenar una Biblia, una concordancia. Podemos ver dentro de la computadora entretenimiento cultural, cosas que pueden ayudarnos. Pero en la computadora también usted puede estar viendo cosas que le perjudican.
situaciones que lejos de mejorarlo lo empeoran. Así es el cerebro de nosotros. Lo que usted le meta a este cerebro, eso es lo que vamos a hacer. Si usted a este cerebro, así como a la computadora, le empezó a meter cosas bonitas, Biblia, cánticos, amor hacia los demás, poner atención a la palabra, pensar en la bondad de Dios, pensar en mi forma de caminar con Dios, pensar en ayudar a los demás. Si todo eso yo le estoy metiendo a mi cerebro, entonces voy a tener una dieta correcta en la mente. ¿Ok? Y por eso vuelvo a repetir que lo que nosotros pensamos, eso hacemos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a movernos hacia donde nuestros pensamientos lo digan, sencillamente. Y por eso le digo, de repente en nosotros salen reacciones que pueden ser reacciones buenas o pueden ser reacciones negativas. Pueden hacer actos buenos que nosotros realicemos o pueden ser actos negativos. Un buen testimonio, un mal testimonio, una conducta aceptable, una conducta reprochable. Eso va a depender de cómo es que nosotros estemos almacenando y estemos manejando en nuestra mente los pensamientos. ¿Ok? Entonces de eso podemos decir, puede pensar de una manera una persona y actuar de otra. Recordemos entonces de que los pensamientos nos van a llevar a tener ciertas actitudes. Eso grabémoslo por favor. Entonces, la pregunta que surge con lo que estamos diciendo, ¿puede usted pensar de una manera y actuar de otra? ¿Será que se puede? Porque los pensamientos se expresan, oiga bien, lo que estoy pensando se expresa, se aviva, sale a luz en las actitudes que nosotros tengamos. Vamos a ver entonces qué dice en la primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 15 y versículo 33. Dice, no erréis, oiga esto, porque yo estoy preguntando, vea, ¿puede alguna persona pensar de una manera y actuar de otra? Es bien difícil. El apóstol San Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, en su primera carta, en el capítulo 15, versículo 33, le dice, no erréis, o sea, no cometan errores, pues las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, según el apóstol San Pablo, según las escrituras, en efecto, no se puede, oiga bien, no se puede pensar de una manera y actuar de otra. Ya que, como dice esta escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que yo estoy pensando, lo que estoy hablando, corrompe mi actitud positiva que yo pueda tener. Mire qué interesante está esto. Ahora, vamos a ver en el libro de Números, por ejemplo, allá por el capítulo 32, si usted tiene Biblia, que sería bueno que la tuviera a la mano, fuéramos viendo esto. Números 32, versículo 23. Oiga bien, más si así no lo hacéis, oiga esto, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32, versículo 23. Es decir, ¿verdad? De que he aquí dice, habéis pecado ante Jehová, sabed pues vuestro pecado os alcanzará si es que así no lo hacéis, de tal manera como yo te he enseñado, como debes de andar, decir, tu ser, tu corazón, tu mente, dice una cosa, pero tú no lo haces tal cual estás pensándolo, porque no se puede pensar una manera y actuar de otra. Entonces dice la Biblia que vuestro pecado os alcanzará. Es bien tremendo realmente porque el pensamiento, la mente es un universo grandísimo, grande, grande, grande. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque realmente la misma mente a nosotros nos puede llevar o nos puede conducir a resultados positivos como también nos puede producir resultados negativos.
Veamos entonces con respecto a esto que estamos hablando, que dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23. El capítulo 23 del libro de Proverbios, en el versículo 7, dice, porque ¿cuál es tu pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, según el proverbista, no se puede pensar de una manera y actuar de otra. Mire qué tremendo. Bueno, también el apóstol San Pablo escribe en la segunda carta que le manda a la iglesia en Corinto, allá en su capítulo 10, vamos a ver capítulo 10 y versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga esto, derribando argumentos y todas, dice, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Mire qué tremendo. Entonces, ese pensamiento está cautivo y debe de estar cautivo ahí en la obediencia de Cristo Jesús. Es decir, no se puede. Pero lo hacemos, sí lo hacemos. Porque muchas veces nosotros pensamos una cosa o decimos una cosa totalmente diferente a lo que tal vez estamos anidando en nuestros corazones. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Pero delante del Señor se podrá salir ileso, por decirlo así. No, no se puede. No se puede porque acabamos de ver en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10 y precisamente en el versículo 5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Es decir, nuestros pensamientos deben de estar acorde a lo que yo estoy pensando, a la actitud que debo de plantear hacia la gente que me rodea. Y de ahí es donde surgen varias situaciones, por ejemplo, cuando la gente se queda admirada, por ejemplo, de las actitudes negativas. Dice, wow, mire que no es evangélico. Es decir, ¿qué está pensando usted? La acción que él tiene no es congruente a lo que debería de hacerse por su actitud, por su conducta, por lo que debe de anidar en sus pensamientos. Ya dije hace un momento que nosotros anidamos en nuestros pensamientos lo que absorbemos. Bien interesante. Si usted es una persona que, por ejemplo, lee la Biblia, se congrega, pone atención a la palabra, le pone interés a las cosas buenas, positivas para nosotros, que nos van a ayudar, lógicamente, pues eso vamos a hacer. Esa va a ser nuestra actitud. Pero tengamos mucho cuidado, ¿verdad? En la situación de qué es lo que estamos metiendo en nuestra mente. Si nosotros, por ejemplo, nos alimentamos pues, sí le voy a hablar claro, nos alimentamos de basura, por ejemplo, novelas, que hoy le llaman series, por ejemplo, nos alimentamos de comentarios que no son científicos o no son bíblicos, por ejemplo, nos alimentamos de personas que lejos de construir van a derribar, por ejemplo, gente negativa. ¿Qué podemos entonces ir anidando en nuestra mente? Lo que absorbemos en nuestro entorno. Y esto es importante que como adultos lo practiquemos por una razón. Acuérdense que hay niños, nuestros hijos, y nosotros tenemos que irles metiendo en su mente esos pensamientos que vayan a lograr una actitud acorde a la enseñanza cristiana. Entonces se considera importante realmente manejar con mucho cuidado lo que le estamos alimentando, o sea, la dieta que le estamos dando a nuestra mente, porque de ahí es donde surge lo demás. Con, por ejemplo, programas que pueden ser educativos, programas culturales, programas que pueden ser bíblicos o con programas que pueden afectar. Vemos violencia en la televisión, comerciales que también se salen del contexto, novelas, programas que pueden dañarnos y un sinfín de situaciones que pueden albergar
en nuestra mente y luego pues salir con actitudes negativas. Es de tener mucho cuidado. Usted sabrá entonces qué es lo que le va a meter a su mente para luego darle forma al pensamiento y que salga a luz la actitud, es decir, la acción, lo que se nos ve, qué es lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Entonces, en el libro de Mateo, vamos a ver qué dice, en el libro, es decir, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15 de este Evangelio, encontramos en el versículo 18, capítulo 15, versículo 18, del versículo 18 al 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Fíjese bien, lo que sale de la boca sale del corazón. Ya dije en un principio de que el corazón, siendo un órgano, así como literal o material, el que bombea toda la sangre a todo el cuerpo, la Biblia, cuando habla del corazón, está hablando del ser, está hablando de la intencionalidad, está hablando de los pensamientos, está hablando de lo que tenemos en la mente. Es decir, con todo nuestro corazón, dice uno, ¿ya? O a ver, uno dice, te amo con todo el corazón. Y alguien dijo, ¿y por qué no le dijo te amo con todo el hígado, por ejemplo? No, porque en este caso la Biblia cuando habla de hacer las cosas de corazón, se está refiriendo al ser más necesario que da la vida, al ser más necesario como poder hacer las cosas con la mejor intencionalidad o con el mejor ser que podamos tener. Por eso dice que lo que sale de la boca, del corazón sale. Es decir, sale de nuestro pensamiento, de nuestro interior, de nuestro ser, de nuestro yo más interno, de lo que yo tengo adentro, de lo que tengo en el pensamiento, de ahí sale esta situación, ¿verdad? Y dice la Biblia que esto es lo que contamina al hombre. No contamina lo que entra, sino que contamina lo que sale, lo que expresamos, lo que pensamos, es decir, lo que tenemos aglutinado en nuestra cabeza, en nuestra mente, que es el conjunto de pensamientos. Eso es bien, bien importante. Dice el versículo 19, estamos en Mateo 15, versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, es decir, de nuestro ser salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adúlteros, ¿verdad? Los adulterios, pues, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y el versículo 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, ¿verdad? Entonces, veamos qué importante es que sepamos manejar nuestro pensamiento, porque ya dice la Biblia que de acá, de adentro, salen todas esas acciones que nosotros podamos cometer. ¿Ok? Entonces, toda acción es precedida, ¿verdad? Por un pensamiento. Entonces, es decir, lo que hago es el producto de lo que yo estoy pensando. ¿Ok? Ahora bien, es importante esto. Y aquí señalar entonces de que el pensamiento conforme a la Biblia, es decir, la enseñanza de Jesucristo, mire qué importante es esto, porque usted puede tener dos clases de enseñanza. La enseñanza bíblica que tiene fundamento científico creíble y la enseñanza vox populi, es decir, una enseñanza que usted pueda recibir de alguien, un consejo, una orientación que no tenga respaldo bíblico, conocimiento, que nos puede ayudar a que las cosas salgan bien. En este sentido, entonces, el pensamiento que sale conforme a la Biblia o conforme a las enseñanzas de Jesús, según este cuadrito acá, nos van a llevar a un pensamiento exitoso. ¿Ok? Ahora, comencemos. Primero nos instruimos en nuestra mente basados en Biblia. Mire qué interesante es esto. Basados en Biblia, basados en enseñanza de Jesús. Como eso ya lo tengo acá en mi pensamiento, entonces ahora lo empiezo a digerir en mi mente. Y ese pensamiento es exitoso. Pensar en cosas maravillosas, cosas positivas, cosas buenas que nos van a servir. Ahora, ese pensamiento exitoso, este pensamiento exitoso, que nace
de la Biblia o de las enseñanzas de Jesucristo nos van a llevar a acciones exitosas. Mire qué maravilloso. Y esas acciones exitosas nos van a llevar entonces a ser un triunfador. La persona que triunfa es porque tiene acciones exitosas. Y el que tiene acciones exitosas es porque tiene pensamientos exitosos. Y aquel que tiene pensamientos exitosos es porque lo aprendió de las enseñanzas del Señor Jesucristo, de la Biblia. Es bien interesante, de veras, vuelvo y repito, qué es lo que le estamos metiendo a nuestra mente, qué es lo que le estamos metiendo a nuestro cerebro. Eso es bien importante, de tal manera de que podamos realmente reaccionar, recapacitar. Lo que usted piensa, eso surge después. Usted piensa cosas buenas, usted va a ser una persona exitosa, con triunfo. Por eso es que fíjese que a manera de testimonio de los cristianos evangélicos, si usted ve que en su mayoría y casi totalmente los cristianos que aglutinan pensamientos en Cristo, enseñanzas de Cristo, usted va a ver como resultado en estas personas mucho éxito. Los evangélicos tienen éxito. Tienen éxito. Aquellos que aprenden de Jesús, aquellos que piensan cosas exitosas, aquellos que tienen acciones exitosas, aquellos llegan entonces a ser triunfadores. Triunfan. Y ahí vemos el caso de muchos evangélicos, que con qué sacrificio ha hecho las cosas, ha triunfado. Ha triunfado. Entonces ese resultado es precisamente de este componente que venimos hablando, de venir aglutinando en nuestra mente pensamientos que sí sean positivos, pensamientos buenos, sanos, pensamientos sanos. Ajá. Y por otro lado, ¿verdad? Es necesario de que aprendamos a hacer un análisis. Es decir, y esto lo podemos hacer nosotros solos. Es decir, conversar bien con nosotros mismos. Mire qué interesante esto. Conversar bien conmigo mismo. En la primera carta que el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 11, en el versículo 31 dice, mire qué interesante, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Fíjese qué interesante. Por eso es que es importante que yo converse muy bien conmigo mismo. Porque yo sé lo que tengo en la mente. Yo sé lo que estoy pensando. Yo sé cuáles son mis intenciones. Yo sé, yo mismo lo sé. Si estoy cumpliendo con la palabra, si no estoy cumpliendo, si soy honesto, si soy deshonesto, si soy sincero, si soy hipócrita, si realmente esta sonrisa es de a de veras o no es de a de veras. Si mi relación con los demás es sincera o no. Eso solo yo lo sé. Entonces, como solo yo lo sé, yo debo de conversar conmigo mismo, ¿ok? Y conversar bien, es decir, analizarme, es decir, examinarme. Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿En qué puedo mejorar? Eso es bien importante. El problema que tenemos muchas veces las personas es que no nos analizamos. No converso conmigo mismo, no me veo a mí. Sino que el problema que tenemos es que siempre vemos a otros. Y nosotros analizamos a otros. Nosotros analizamos al hermano, al vecino, al pariente. No, es que este fulano no es espiritual. No, es que el otro fulano yo siento que es un pecador. No, es que la fulana de tal, no sirve. No sirve. Ese es el problema, que nosotros analizamos a todo mundo, juzgamos a todo mundo, calificamos a todo mundo. Pero, ¿qué tal si lo hacemos como dice en la primera carta del apóstol San Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto? Ya lo leí, capítulo 11, versículo 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Usted no anda examinando a nadie. Usted examínese usted mismo. ¿Cómo soy? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo hago? ¿Cómo actúo? Y usted va a empezar a buscar en usted y a encontrar respuestas. No va a decir usted, yo realmente no soy tan evangélico, no soy tan sincero. ¿Qué sé yo?
Y eso nos va a llevar realmente a buscar cambios en nosotros mismos. Jesucristo les dijo una vez, miren, ¿saben cuál es el problema de esta gente? De que le buscan la paja al otro. Pero no se han fijado, dice que dentro de ustedes tienen viga. ¿Qué digo viga? Una venta de madera. No nos hemos fijado en la viga nuestra, sino que en la paja del otro. Eso es lo que dice el Señor. Por eso es que el apóstol San Pablo dice que nos examinásemos, que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Ok? Y en este sentido, entonces vamos a llegar a la dirección número 3. Y esta categorización número 3 nos manda a que mantengamos, oiga bien, a que mantengamos nuestras vidas en la misma dirección. ¿Ok? Y ahí pues podríamos hablar de ciertos versículos que nos van a llevar como a entender mejor esta situación. Vamos a ver qué dice el libro de los Proverbios, capítulo 17, por ejemplo, del libro de los Proverbios. Si gusta, búsquenlo por ahí. Y en el versículo 22, 17, 22, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mire qué tremendo. Si nosotros nos mantenemos en esa misma dirección, entonces, según el versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio. ¿Y de dónde nace todo esto? De acá. Yo soy alegre, soy jovial, me mantengo en esa dirección, voy a estar sano. Voy a estar sano. Mire qué maravilloso es esto. El libro de los Proverbios también dice en el capítulo 18 y en el versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Oiga esto. Y el que la ama comerá de sus frutos. Mire, la muerte y la vida estarán o están en poder de la lengua. ¿Qué está diciendo eso? Que si yo decido mantenerme en esa dirección que me va a ayudar, que me va a salir avante, me mantengo en esa dirección y yo decido hacerlo, entonces esa vida va a ser fructífera, va a ser próspera, va a ser próspera, porque si me mantengo en esa misma dirección, tal como hemos aprendido, tal cual nos enseña la Biblia cómo hacerlo, entonces es bien importante. Vamos a ver entonces con respecto a esto, qué se escribe en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12 y en el versículo 33, por ejemplo. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Bien, generación de víboras viene a decir, ¿cómo podéis hablar bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y en el versículo 37 dice, porque por sus palabras seréis justificados y por sus palabras serán condenados. Amados, mantengámonos, por favor, en esa dirección que nos puede realmente traer bendición, nos puede traer vida, nos puede traer frutos, de tal manera de que si nosotros mantenemos nuestras vidas en esa dirección que Cristo nos ha puesto, en esa enseñanza que Cristo nos ha dado, no vamos a fracasar. Fíjense que Filipenses capítulo 4 y versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice también el Señor que a partir de ello, nosotros mantengamos realmente esa dirección,
Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Mantengámonos en esa dirección, de la oración, de la petición a Dios con mucho ruego, y con mucha acción de gracia, manteniendo entonces siempre esa misma dirección, orando, buscando de Dios, leyendo la Biblia, buscando palabra que nos orienta, que nos alienta, en fin, mantengámonos en esa dirección. ¿Por qué? Porque ahora es el momento para decidir, ¿ok? Para hoy, es decir, hoy es el momento para decidir, porque a veces nos encontramos en una encrucijada y nosotros decimos en la encrucijada, bueno, ¿qué pienso? ¿Cómo lo voy a hacer? O luego decimos, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? O si no decimos, bueno, ¿qué decisión es la que voy a tomar? Entonces de repente nosotros nos encontramos en esa situación en la que meditamos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué es lo que debo de hacer? Entonces hay tres situaciones que nos van a llevar a esa reflexión. En el libro de Job, en el capítulo 42 y versículo 2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay, oiga bien, no hay pensamientos que se escondan de ti. No hay pensamientos que se escondan de ti. Dice el Señor en el versículo 2, capítulo 42 de Job, yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Recuerde que el tema que estamos viendo este día es ¿qué pensamos? Y es bien interesante de que realmente a este cerebro, a esta cabecita, le metamos información que realmente nos lleven a tener acciones de bendición como tal. Entonces es un momento para decidir. Usted decide qué es lo que le va a meter a su cabeza, de qué va a estar lleno su cabeza, de qué pensamiento va a estar llena su cabeza, y en ese sentido, pues vamos a tener victorias o podemos tener fracasos. Recuerde que, según lo que dice Job, de que no hay pensamiento que se esconda del Señor. Es decir, los pensamientos que usted tiene, que pueden ser buenos o malos, las personas no los conocen, no tenemos la capacidad. Pero una cosa sí no se olvide, que esos pensamientos que usted posee, Dios sí los conoce. Y como la bendición o la maldición, es decir, la salvación o la perdición, viene del Señor, entonces ahí vamos a ver delante de Dios cómo es que están las cosas. En ese sentido, pues finalizo con esto. Dependiendo de lo que le metamos a la mente, dependiendo de los pensamientos, así van a ser las actitudes. Porque ya aprendimos que no pueden haber actitudes adversas a lo que estoy pensando. Siempre sale a luz lo que está oculto, dice la Biblia. Y si en el pensamiento acá, este cúmulo de ideas que tengo adentro, hay cosas ocultas que solo yo las sé, un día van a salir a luz en la forma de cómo yo actúo, en mi testimonio, en mi conducta. Amén. Bueno, hemos aprendido algo bien interesante. Manejemos bien nuestros pensamientos. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Nos permitiste escudriñar las Escrituras y ver, Señor, lo que tú plasmas ahí con relación a esto que tenemos adentro, a los pensamientos. Enséñanos a pensar bien. Ayúdanos a que la información que se aglutina en nuestro cerebro sea tu palabra, enseñanza positiva, cosas buenas y sinceras y honestas y claras, para que todo eso un día, Señor, salga y que se refleje en nuestras vidas. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Que Dios les bendiga a todas y a todos y nos vemos en el próximo programa de Escudriñando las Escrituras, todos los miércoles a las 7 de la noche.
Les saluda su hermano y amigo Manuel Guillermo González, pastor general de la Misión Evangélica San Juan 539, la gran familia de Jesús. Dios les bendiga.